ver la clase. Bien. Buenos días nuevamente, muchachos. Hoy día vamos a hablar de gametogénesis. Recordar que esto nace de la meiosis. Acá estamos proyectando, o sea, les estoy proyectando lo que pasa con la meiosis, que fue el tema que conversamos ayer. Ya, aparecen aquí la idea general de la meiosis, en donde vemos esta primera mitosis o la meiosis 1 en una profase, los cromosomas condensados, y si se fijan, generándose el crossing over, ¿ya? El intercambio de segmentos, luego una metafase en donde los cromosomas se ubican en el centro, ¿ya? Pero están apareados, ¿ya? Y luego ya el paso lógico que sigue simplemente donde en la anafase se separan, pero ahora se va cada homólogo para cada lado, los homólogos se separan, dice aquí, y la telofase 1 y citoquinesis, en donde se produce una ligera descompactación y desaparición del núcleo, que en realidad no tiene mucho sentido, para llegar a la profase 2, ¿ya? En donde sigue el curso lógico simplemente de lo que debiese seguir pasando, ¿ya? Ahora bien, yo les decía que quería conversar un poco acerca de algunas extensiones de la mitosis. Aquí hay una comparativa entre mitosis y meiosis. Se parte de la misma célula para los dos casos, 2n igual 6, se hace la duplicación del ADN, las profases, y aquí se nota la diferencia en la profase de la meiosis, que los homólogos están muy juntos y generan el crossing over. La metafase mitótica, cada cromosoma por su cuenta. Metafase 1 meiótica, los cromosomas se van apareados en esta primera parte del ecuador. Y de ahí en adelante, la anafase y telofase mitótica siguen el curso lógico. La anafase y telofase 1 generan separación de los homólogos y un resultado final que es distinto. ¿Ya? Estas serían células 2n igual 6 y estas serían células 1n igual a 3. ¿Ya? Y ahí están un poco el resumen de qué es lo que pasa en mitosis y en meiosis. Ahora bien, yo les decía que eso es la permutación cromosómica. Esto aquí se está representando el crossing over, el resultado del crossing over. Pero lo que yo les quería comentar es lo siguiente. Bueno, está un poco más atrás, me fui muy adelante. Es acá. Que la meiosis, esto checar un poquito, ahí sí, aquí sí. La meiosis, ya, en general, nosotros la conocemos acá, en esta zona de acá. Nosotros cuando hablamos de meiosis, usualmente la relacionamos con esto, que es la meiosis que está ocurriendo en los animales como nosotros, sobre todo, vertebrados, mamíferos, en donde los organismos adultos son diploides, o sea, este ratoncito es 2n efectivamente, y este ratón va a hacer meiosis para fabricar sus gametos. ¿Ya? Cuando pasa la fase meiótica, los gametos son haploides, y después ese gameto del ratón se une con el gameto de un organismo de otro sexo, ¿ya? De una ratita en este caso, se fertilizan y se vuelve al estado diploide. Por lo tanto, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es una condición donde los individuos somos diploides y nuestros gametos son haploides. Acá, los gametos siempre son únicos, ¿ya? No se forman tejidos gaméticos, ¿ya? No se forma eso, porque nacen con la meiosis y mueren en la fertilización. Mueren entre comillas, en realidad, no es que estén muertos, sino que se fertilizan. Pero hay otros tipos, ¿ya? De ciclos, que son los que aparecen acá, que nos dice plantas y algunas algas, ¿ya? Diríamos que en algunas plantas y en algunas algas. ¿Ya? Tenemos también organismos diploides, que nuevamente van a hacer meiosis y van a fabricar gametos. Pero se fijan, aquí hay una condición intermedia, que son las esporas, ¿ya? Y fíjense, acá aparece la mitosis nuevamente. Entonces, en esta condición, se está haciendo mitosis de células haploides. Por lo tanto, partimos de un N y llegamos a un N. 1N, 1N, 1N. Pero como es mitosis, puede dar origen a organismos multicelulares.
Ese organismo es multicelular, pero es haploide. Nosotros, insisto, cuando nosotros escuchamos el nombre haploide, de inmediato nosotros pensamos en gameto y por lo tanto pensamos en un ovocito o en un espermatozoide. Pero hay organismos multicelulares que son haploides. Lo que pasa es que no están en nuestro reino, no están en el reino animal. Por eso nosotros no le damos los créditos que se merecen. Esto tiene una ventaja también, porque la mitosis tiene una alta productividad. Por lo tanto, finalmente, estas esporas, mediante mitosis, pueden fabricar gametos. Gametos. Y se puede ocurrir la fertilización y nuevamente tiene un individuo diploide. Entonces, lo que pasa en este caso es que hay una generación que es diploide, una generación de organismo multicelular que es diploide, y la siguiente generación de individuos es haploide. Entonces pasamos de diploidía a haploidía. Diploidía, haploidía, diploidía, haploidía. A eso se le llama, no sé si estará el nombre acá abajito, vamos a ver si es que está. No, no lo dice acá, pero a eso se le llama, lo voy a escribir, alternancia de generaciones. ¿Ya? Se le llama así, alternancia de generaciones. Cuando tú tienes individuos multicelulares que alternan una generación diploide con una generación haploide. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ayer se lo mencionaba, la meiosis nosotros de inmediato la relacionamos con gametos, pero también puede tener otros efectos dependiendo del tipo de organismo que nosotros estemos hablando. Y acá finalmente lo que pasa en la mayoría de los hongos y en algunos protistas, fíjese que aquí la cuestión es distinta todavía. Porque lo que es diploide, ¿ya? Que es el cigoto, igual que en otros lados, cigoto diploide, el cigoto hace meiosis. No hay un individuo adulto de por medio que haga meiosis. No hay un individuo adulto, sino que el cigoto hace meiosis, al tiro. Y por lo tanto, los organismos pueden ser haploides unicelulares o multicelulares. ¿Ya? Va a depender. ¿Ya? Si hace mitosis, va a generar individuos 1N, y si forman un tejido, sería un organismo multicelular haploide. Si forma en cambio esporas o gametos, va a ser un individuo haploide unicelular. Entonces, cambia el asunto. Ahora, esto se lo decía porque tenemos que quitarnos un poco la idea de la mente de que la meiosis solamente me va a servir para fabricar gametos, ¿ya? Porque también a partir de la meiosis se pueden originar individuos multicelulares. Ahora, ese individuo que está acá, este individuo multicelular, ¿es un gameto? No. ¿Ya? Es un organismo multicelular, pero es un organismo distinto, ¿verdad? Entonces se le llama, en este caso, gametofito. O literalmente, planta gameto. ¿Ya? Planta gameto. ¿Ya? Fitos es planta. ¿Ya? Entonces, bueno, eso quería comentarle un poquitito respecto de eso, ¿ya? Estamos en el cambio aquí. Bien, ahora, eh, para ir directamente a lo que ustedes me preguntan de la gametogénesis, vamos a ir a mirar acá la gametogénesis humana, directamente. ¿Ya? Y aquí aparecen primero la gametogénesis masculina, ¿ya? Y luego la gametogénesis femenina. Vamos a... Yo me cambié de libro. ¿Ustedes vieron el cambio de libro? ¿O están viendo el Campbell todavía? Ahora parece que sí. Estamos Ah, con el ya. ciclo. Ya, perfecto. Súper bien. Gracias. Entonces, vamos a ver también acá. Ya, vamos a partir con los machos, ¿ya? Para situarnos primero anatómicamente dónde ocurre la gametogénesis. ¿Ya? Aquí estamos viendo un corte de un testículo,
Dentro del testículo existen unos túbulos que se llaman túbulos seminíferos, que son esos que están acá. Esos túbulos seminíferos se organizan en lóbulos, como gajitos de una naranja, se organizan ahí. Si nosotros partimos un túbulo seminífero, tal como lo están haciendo acá, se hace una sección y se ve lo que está ocurriendo. Bueno, lo que nosotros vemos es algo similar a esto. ¿Ya? Aquí estarían los túbulos seminíferos, están cortados, es como que tomaste un plato, o sea, un cable, perdón, un cable de algo, lo cortaste y ves todas las partes que lo forman. ¿Ya? Acá tenemos los túbulos seminíferos. Estas cositas rojas que están al lado son las células de Leydig. Acuérdense que son las que producen testosterona. ¿Ya? Y estos son los túbulos seminíferos. Y aquí adentro es donde ocurre la espermatogénesis. Fíjese acá, esta cosa grande que se ve aquí, esta cosa grande rosada que se ve acá, todo eso, todo eso, todo eso, y esto para acá, para acá, para acá, es una célula de Sertoli. Recuerde que las células de Sertoli son las células nodrizas, son las células que permiten que los espermatozoides nazcan. Son las células que permiten que se formen los espermatozoides. Y aquí está, bueno, está una micrografía que aparece más o menos la misma idea. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto? Bueno, esto es el túbulo. Completito, tendría que hacerlo así. ¿Ya? De modo que si yo tengo un tubo, un túbulo, y lo corto, y miro esta pelotita que está acá, ¿ya? Yo voy a tener que aquí afuera hay muchos tipos, o sea, hay células chiquititas, y hacia adentro se van a ir produciendo esos cambios que se están indicando acá. Es decir, estas células van avanzando en ese sentido, para allá. Aquí mejor, ahí. Esta célula se transformó, no, es horrible eso. Ya, esta célula pasa a hacer eso, después esta pasa a hacer eso, después estas pasan a hacer eso, pasa a hacer eso, esta pasa a hacer eso, y después esta se transforma en eso. Así van avanzando. ¿Ya? Van avanzando. Ahora, ¿cómo ocurre este asuntito? Bueno, vamos a mirar más abajito. Y esto es un poco esa idea. Ahora, aquí nos dimos vuelta. Ahora estamos para abajo. ¿Ya? Deja ver si en el Campbell se... Sí, aquí está un poco la idea en el Campbell, con el mismo orden finalmente. Va a ser más fácil entender así. Ya, lo mismo, tengo el epidídimo, tengo acá el túbulo seminífero, el lumen, que es el contenido. En este sentido, estos espermatozoides van avanzando en este sentido, ¿ya? Es decir, van transformándose en ese sentido. Bien, y aquí está el asunto. Nombres importantes. La palabra gonio. ¿Ya? La palabra gonio da origen, o significa que da origen a gametos. O sea, los espermatogonios dan origen a espermatozoides, los ovogonios dan origen a ovocitos. ¿Ya? ¿Y qué tenemos nosotros entonces acá? Bueno, espermatogonios. Y tenemos espermatogonios, diríamos, troncales o espermatogonios madre, que están todo el tiempo reproduciéndose aquí. Se están reproduciendo. ¿Ya? Es un poco la idea que aparece acá al lado. Ya, yo tengo este espermatogonio diploide, se reproduce por mitosis, acá, se reproduce por mitosis, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Una de estas espermatogonios se mantiene, permanece en la capa más externa del túbulo, porque después va a ser mitosis, y de esa manera se mantienen estas células germinales. Y otra de ellas se mueve y avanza hacia el lumen. Y cuando empieza a avanzar, se empieza a diferenciar. ¿Ya? ¿Qué tenemos después? Bueno, este gonio hace división mitótica, clones, hace división mitótica, clones, siguen siendo diploides, ¿ya? Y aquí ya hablamos de un espermatocito primario. Primario. Vamos para acá.
¿Ya? El espermatogonio hace divisiones mitóticas, espermatocito primario. El espermatocito primario, por lo tanto, es una célula diploide. Y es la primera célula donde ocurre la meiosis. O sea, sobre el espermatocito primario ocurre por primera vez la meiosis. La meiosis, en este caso, 1. Luego de la división meiótica, yo voy a tener células que son 1N. Esa célula producto de la meiosis 1 se llama espermatocito secundario. Y sobre el espermatocito secundario va a actuar la meiosis 2. ¿Ya? ¿Y qué se obtiene de esto? Estas células que están acá, que se llaman espermátidas. ¿Ya? Espermátidas. Se obtienen 4 espermátidas. O sea, cuando termina la meiosis, en el caso de la gametogénesis, se obtienen las espermátidas. ¿Y qué pasa después? Se tienen que diferenciar. ¿Ya? Las células de Sertoli dan los marcadores necesarios y se diferencian hasta transformarse en espermatozoides. Esta diferenciación se llama espermiohistogénesis. ¿Ya? La espermiohistogénesis correspondería a esa diferenciación. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Mejor igual. Bueno, la espermiohistogénesis corresponde a ese paso de diferenciación. Nada, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo tan sensible? La vamos a dejar no. Ahora, ¿cómo se llamará la parte de arriba? Espermiogénesis. ¿Ya? Esa es la espermitogénesis, pero todo esto se llama espermiogénesis, donde se originan las espermátidas. Bueno, y una vez que los espermatozoides ya están listos, bueno, se mantienen en el túbulo seminífero y después del túbulo seminífero se dirigen hacia el epidídimo y en el epidídimo se almacenan hasta que sea el momento de su expulsión. ¿Ya? Entonces, así es donde está ocurriendo. Si se fijan es bastante sencillo, porque básicamente es meiosis. ¿Qué cuidados deben tener? Que las células, los gonios, los espermatogonios, se reproducen por mitosis con el fin de mantener a los gonios acá, y algunos espermatogonios se van a transformar en espermatocitos primarios, que son los que van a iniciar la diferenciación para transformarse en espermatozoides. Es lo que nos dice también esta tablita que está acá. El espermatocito primario sufre la primera división meiótica, se transforman en espermatocitos secundarios, y ya tienen un número haploide ¿ya? de cromosomas. Luego se hace la segunda división meiótica, y ahí ya no está duplicado el ADN, pasa a estar el ADN simple, pasan a ser 1N, 1C, se producen las espermátidas, y sobre estas espermátidas tiene que producirse después la espermiohistogénesis, que nos da un resultado de espermatozoides maduros, o casi maduros en realidad, casi maduros. 1N, 1C. ¿Ya? Y a todo eso se le llama espermatogénesis, a la formación de los espermatozoides. Y a este paso, a este último paso, se le llama espermiohistogénesis. ¿Ya? Bien. La misma idea acá. ¿Ya? Ahora, dentro de la espermiohistogénesis, en los espermatozoides, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en el cuello del espermatozoide se ubica una gran cantidad de mitocondrias, cuya finalidad es energizar a la cola, ¿ya? La cola, que es una proyección de la membrana plasmática finalmente, el flagelo, ¿ya? Y se forma esta estructura que se llama acrosoma, que contiene enzimas que le permiten al espermatozoide penetrar en la zona pelúcida y la corona radiata de los ovocitos. O sea, son los que permiten horadar esa membrana para que finalmente entre lo que debe entrar, que es el núcleo.
Y ahí tenemos listo un espermatozoide. Ya, no hay más que eso. Bien. Ahora bien, vamos a sacar acá borrar. ¿Qué pasa en el caso de la ovogénesis? Es relativamente parecido. Y aquí ya notamos una gran diferencia. La primera parte de este proceso ocurre en el embrión. O sea, en el caso de los machos, de los hombres, este proceso se inicia, bueno, a nivel embrionario, pero esta división se inicia en la pubertad y se mantiene para siempre. ¿Ya? Nosotros estamos continuamente haciendo mitosis de nuestros espermatogonios y diferenciándolos hacia espermatozoides. En el caso de las mujeres, esas primeras divisiones mitóticas, ¿ya?, originan los ovogonios, ¿ya?, durante la etapa embrionaria. Es más, se detiene el ovocito primario, que es el que está presente al nacimiento, está detenido en la profase de la meiosis 1. ¿Ya? Y ahí se queda. Es decir, ese individuo, ese ovocito primario, va a ser 2n igual 46, 4c. Y está en profase 1, al momento del nacimiento. ¿Ya? Y ahí tienes, como le decía ya, una primera diferencia. Tú podrías decir que la gametogénesis masculina es muchísimo más rápida que la gametogénesis femenina, porque la gametogénesis femenina comienza antes del nacimiento y termina recién, poco antes de, o sea, termina recién cuando se inician sus ciclos sexuales. O sea, ya tienes ahí un intervalo de tiempo de entre 12 años de espera, aproximadamente, y obviamente que hay variabilidad. Luego, ¿qué pasa después? Bien, acá está la idea. Se completa la meiosis 1 y ocurre esto. Esos se llaman cuerpos polares. ¿Ya? Ese es el primer cuerpo polar. Y aquí también tenemos otra diferencia con respecto a la gametogénesis masculina. Recordemos que en la gametogénesis masculina ocurría esto, y luego ocurría esto, y por lo tanto el resultado eran 4 células completamente funcionales. En este caso, cuando actúa la meiosis 1 sobre el ovocito primario para dar origen al ovocito secundario, ¿ya?, se produce la liberación del primer cuerpo polar. En ese cuerpo polar lo que va es básicamente el material genético que nos sirve. Porque recordemos que en la primera división se separan los homólogos. Por lo tanto, esos homólogos que se van para acá se pierden. ¿Cuál es el sentido? Generar una única célula que tenga todo el contenido citoplasmático. Porque esa célula que va a tener todo el contenido citoplasmático tiene más posibilidades de desarrollarse si es que es fertilizada. En el fondo se la juega, digamos, el sistema, por poner todos los huevos en el mismo canasto. Sacamos los excedentes, los eliminamos. Ahora bien, aquí hay una cosa interesante, y es que en algunos libros, cuando se habla de la ovogénesis, se hace un dibujito como este, ¿ya?, en donde se deja establecido que el primer cuerpo polar no sirve prácticamente, lo hacen muy chiquitito, dibujan esta célula así, ¿ya?, pero a veces ese también lo dibujan como que se hubiese separado, ¿ya? O sea, dibujan que ese también hace una segunda meiosis. Y luego dibujan esta y la hacen también más o menos así. ¿Ya? En algunos libros aparece así, para la formación del ovocito. La verdad es que esto no tiene sentido. Esto.
¿Para qué razón ese cuerpo polar va a dividirse si en el fondo no tiene prácticamente maquinaria metabólica, no tiene citoplasma para hacerlo? ¿Ya? Entonces, chao. ¿Ya? Esta división de este primer cuerpo polar para dar origen a las 1, 2, 3, 4 células teóricas resultantes de la meiosis. La verdad es que no. Sin embargo, si es que se llegase a preguntar, yo nunca he visto una pregunta de esto, nunca he visto, pero si se llegase a preguntar, ténganlo presente. Ténganlo presente. Ahora bien, ¿qué pasa después? Bueno, este ovocito secundario inicia la meiosis 2, pero nuevamente se detiene en la metafase de la meiosis 2. ¿Ya? Y para cuando está siendo ovulado, ese ovocito secundario no es un óvulo. Todavía es una célula en proceso de formación. ¿En qué momento se va a terminar la meiosis 2? Solo si es que hay fertilización. Entonces, este ovocito secundario, que está detenido en metafase 2, sale en la ovulación. Aquí, lo que está saliendo aquí es eso, un ovocito secundario. Y en caso de que haya fertilización, y solo en ese caso, se produce una completación, digamos, de la meiosis 2, que termina con la expulsión del segundo cuerpo polar. Y finalmente vamos a tener al ovocito fertilizado, 2n igual 46. ¿Ya? Hasta cierto punto, nosotros podríamos decir que en ese momento esa célula es 3n, hasta cierto punto. ¿Ya? Porque tiene el... No, perdón, no es 3, nunca es 3n, porque acá ya era n. Lo que quiero decir es el material genético, 3C. Eso podríamos decir que es 3C. ¿Ya? Que es 3C. Porque la expulsión del segundo cuerpo polar es el que le quita el exceso, ¿ya? de ADN en este caso. ¿Ya? Pero podríamos decirlo, no, realmente no es así. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya las diferencias entre la oogénesis y la espermiogénesis. Podemos reconocer qué diferencias. La duración, cuánto tiempo tarda, ¿ya? La ovogénesis, cuánto tiempo tarda, acá arriba, la espermatogénesis. Vamos al Sherwood ahora, que sabe más o menos la misma idea. Bueno, ahí están los espermatozoides, qué sé yo. Y en el Sherwood 764. Falta un poquito más acá. Va, no me equivoco, 764. La misma 774. Aquí está la ovogénesis. ¿Ya? Nuevamente tenemos lo que ocurre a nivel embrionario. Los ovogonios, proliferación mitótica, se detienen al comienzo de la primera división meiótica, se detienen en la profase 1, se genera el nacimiento, y de ahí, en la pubertad, solamente uno de estos ovocitos primarios empieza a madurar por cada ciclo sexual. Empiezan varios al comienzo, sí, para ser honesto. ¿Ya? Cada ovocito de estos está dentro de un folículo, ¿ya? Y al comienzo comienzan entre un número entre cinco y 10. Cerca de 7 folículos primordiales comienzan a madurar. Por lo tanto, ahí comienzan a crecer algunos de estos ovocitos. Y empiezan a hacer su meiosis. Fíjese, aquí en este libro, por ejemplo, aquí aparece lo que les decía, que parece que este primer cuerpo polar hace después de una división también, termina la segunda división meiótica. La verdad es que no tiene sentido hacerlo. ¿Ya? Pero este es un libro que tiene ese otro perfil. ¿Ya? Y finalmente el ovocito secundario, que está también detenido en la segunda división meiótica en metafase 2,
pero que esa segunda división meiótica se completa después de que ocurre la fertilización. ¿Ya? Y bueno, aquí está lo que mencionaba, que estos ovocitos primarios comienzan varios a proliferar, pero después se determina que solamente uno de ellos va a crecer. ¿Ya? Y ahí está la idea del... Ah, no, mira, esta foto antes. Ya, este es un folículo. Este es un folículo completo. Un folículo en desarrollo, no dice que un folículo secundario. Ahí está el ovocito. Por fuera están las células de la corona radiata, la granulosa, ¿ya? Y las células de la teca, que es como la capa superior, y el antrum, que es donde se está almacenando los estrógenos. Desde ahí se liberan los estrógenos hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Bien. Eso respecto de gametogénesis. Sí hay una extensión dentro de este asunto de la gametogénesis, y eso lo voy a tener que dibujar acá, ¿ya? Que son las llamadas aneuploidías. Entonces, para dejar este tema más o menos zanjado. Teóricamente aquí debería estar viéndose, sí. Y acá, ahora sí. Y es esto. Las llamadas aneuploidías. Ya, la aneuploidía es cuando los cromosomas no se separan en la meiosis, dando origen a gametos eh, con un número um, con un número alterado de cromosomas. Con un número alterado de cromosomas. Y si es que no son y si es que esos gametos son fertilizados, da origen a un individuo adulto, a un cigoto, con un número alterado de cromosomas. Ojo que se producen por la no separación. Esa no separación también se le llama no disyunción. Ese es como el nombre técnico. No disyunción cromosómica. ¿Ya? Y aquí la cosa es distinta, dependiendo de en qué momento ocurre la no disyunción. En el fondo, no se están separando cuando deberían haberlo hecho. Recordar que se separan en anafases. Entonces, las consecuencias van a ser distintas si no se separa en anafase 1 o si no se separa en anafase 2. Por ejemplo, vamos a dibujar la anafase 1. Voy a usar la cortita esta, digamos. Ya, aquí tengo una anafase. Ahí está la metafase 1. Y voy a hacer lo siguiente. Se van a separar, pero se separan de la siguiente manera. Se vienen para acá, se vienen para acá. ¿Ya? Es decir, estos se van para arriba, estos se van para abajo. Este era original. Y por lo tanto, después cuando estos hagan su propia meiosis y terminen, ya esto va a quedar así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá van a quedar así. 1, 1. ¿Ya? Si este individuo era 2n igual a 4, el original, digamos, el resultado tendría que ser 1n igual a 2, el resultado de la meiosis. Sin embargo, acá nosotros vemos que eso no se está cumpliendo, porque los que están acá serían 1n igual 3, 1n igual 3, 1n igual 1, 1n igual 1. ¿Qué pasa entonces? Si la no disyunción ocurre
en la anafase 1, el 100% de los gametos van a ser aneuploides. El 100% de los gametos son aneuploides. En ese caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, la primera parte se hace bien. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Ya tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá. La primera parte se hace bien. Ya la primera parte se hace bien. La segunda parte, ya digamos que aquí se hace bien. 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Pero acá se hace mal. De modo que ese hacerse mal implica que se separan de la siguiente manera. ¿Ya? De modo que acá quedan 1, 2, 3. Y acá abajo queda solamente 1. Recordar, era 2n igual 4, por lo tanto 1n debería ser igual a 2. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Aquí estamos mal. Aquí estamos mal. ¿Qué pasa entonces? Si la no disyunción ocurre en la anafase 2, el 50% de los gametos son aneuploides. ¿Ya? En ese ejemplo. ¿Ya? Ahora, la aneuploidía, este tipo de aneuploidías por lo general van a tener una relación directa con la edad de la madre, ¿ya? Por la capacidad que tienen las células de organizar adecuadamente al uso mitótico, ¿ya? Durante la separación de los cromosomas. Condiciones aneuploides clásicas: síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, la metahembra y los llamados supermachos también, ¿ya? Que también pueden existir. ¿Ya? Y esas serían las condiciones clásicas que se producen por la no disyunción cromosómica. ¿Ya? Bien. Preguntas con esto. De todos modos, en la tarde vamos a ver preguntas de EMRE que tengan que ver con gametogénesis, ¿ya? Y probablemente también con alguna neuploidía, y las vamos a explicar un poquitito más. ¿Ya? Bueno, mister. Perfecto. Ya, queda la clase grabada. No sé si la voy a poder subir hoy día mismo, pero va a estar disponible para los que no estuvieron. Nos vemos más ratito después del almuerzo. Nos vemos. Con el Gracias, cafecito, mister. Nos hermano. vemos, mister. Hasta más ratito, muchachos.